Hola, mi banda motera, espero que se encuentren muy bien. Pues ya tiene que no hemos hecho un video relacionado con la moto, así que hoy vamos a hacer un video para la motocicleta. El video de hoy es sobre una protección que les quiero mostrar que ustedes pueden usar para su motocicleta, sobre todo para aquellos que tienen motocicletas deportivas. Y vamos a hablar sobre una parte de la motocicleta que es el yugo. ¿Qué es el yugo? Les presento una imagen. Es la parte de la motocicleta que sostiene los amortiguadores, que sostiene los manillares del acelerador, del clutch y otras piezas importantes como el encendido. Y precisamente quiero hablarles del encendido porque es una de las piezas en la cual utilizamos una llave y esa llave en ocasiones nos llega a maltratar el yugo. Entonces es importante que para que la motocicleta no pierda valor y no pierda estética, tenemos que proteger nuestro yugo. ¿Cómo se maltrata el yugo? ¿Vemos este pequeño video? Como ya observamos en la imagen, el yugo es toda esta parte de metal que sostiene nuestra suspensión, que tiene la unión con la estructura de la motocicleta, también los manillares de acelerador y de clutch, y que también está unido con el encendido de la moto. Lo que les comentaba es que esta parte de las llaves es lo que a veces ocasiona que nuestra motocicleta se raye. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya presenta algún desgaste por el roce de la llave al momento de andar la moto. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué no le quitar la llave y nada más te quedas con la llave de la motocicleta? Tienen razón, pero pues en ocasiones necesitamos de una llave extra, no sé, porque pues es de nuestro candado o es de la entrada de la casa o no sé, pero lo necesitamos tener aquí. En mi caso pues yo tengo, se dan cuenta, este control es un control de portón eléctrico y le tuve que hacer un vendaje con cinta de aislar precisamente para evitar que me raye el yugo en alguna de estas partes, ¿verdad? Pero pues la llave es imposible que yo le ponga una funda así, porque sea como sea la punta queda al descubierto. Pero bueno, una solución, como les decía, es quitarle esto y solo la llave, pero si realmente lo necesitan como yo lo necesito, la otra solución es conseguir un protector de yugo y ese es el consejo que les voy a dar el día de hoy. El protector del yugo lo pueden conseguir en internet, en algunas de las páginas comerciales que ustedes ya conocen y pedirlo. Yo lo encontré por el precio de 200 pesos mexicanos más 50 pesos de envío y pues bueno, realicé la compra y me llegó en 5 a 6 días y en este momento se los quiero mostrar. Aquí está el paquete que nos acaba de llegar con el yugo que yo pedí. Vamos a abrirlo y se los voy a mostrar. Listo, vean ustedes, este es el protector de yugo. Como pueden ver, tiene toda la forma del yugo de nuestra motocicleta. Mi motocicleta pues es una Yamaha R6, entonces le va a quedar a la perfección. El color que yo pedí fue negro, estaba yo buscando un color oro, solo había amarillo, pero pues iba a desentonar un poquito, por lo tanto pedí el color negro y acompáñenme a instalarlo. Muy bien, banda, lo primero que vamos a hacer es limpiar la parte del yugo con un trapito seco para que el polvo o la humedad que tenga se quede totalmente eliminado. No es un trabajo difícil, pero es necesario hacer. Y bueno, pues ya quedó nuestra área limpia. Ahora vamos a instalar el yugo. Esperemos que quede bien y no lo vayamos a echar a perder. Vamos a despegar nuestro yugo. Vamos a despegar nuestra calcomanía. Es un material plastificado, no vayan a pensar que es puro papel. Es grueso el material. Y vamos a tratar de colocarlo lo más perfecto que podamos. Vamos a ver. Tómese el tiempo que sea necesario para que quede lo más exacto. Listo, creo que ya quedó muy bien. Recuerden que lo principal de esto es que nos cubre esta parte en donde está cerca de la llave. Listo, nos ha quedado muy bien. No se preocupen, por ejemplo aquí voy a tratar de acercar un poquito la toma. No cubre totalmente el yugo, pero pues eso ya son errores muy mínimos. Difícilmente van a encontrar alguna pieza que lo cubra muy bien esto. Son unos cuantos milímetros, ni siquiera es centímetro, pero pues sí queda eso. Lo importante es que quede centrado, que nos cubra el grueso del yugo, todo acá, y una parte de la pinza que sostiene nuestra suspensión. Entonces, chéquenlo, ¿qué tal quedó? Vamos a hacer las tomas épicas.
Muy bien, banda, pues hemos terminado. La verdad quedó muy bonito el protector de yugo en la motocicleta R6. Es un consejo que yo les puedo dar, muy económico, lo encuentran en cualquier lado, protege su motocicleta y la estética de la motocicleta se conserva como su valor. Así que nos vemos en el próximo video, suscríbanse a mi canal y compartan. Hasta luego.